Muy buenas a todos mis queridos seguidores, aquí está su youtubero favorito trayendo más de mi contenido que tanto les gusta. Como pueden ver, este es un nuevo contenido que les traigo debido a la Navidad y Año Nuevo. Si les gustan este contenido y quieren más, entonces dejen su me gusta junto a un comentario de qué les pareció, ya que siempre los leo. También que no se los olviden que esta historia no es mía, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original Rexis 12 por crear esta historia. Como debieron haber notado, esta historia este es un video con más de un capítulo, eso debido a que cada capítulo es corto, por eso hay más de un capítulo este video. Ahora sin más comencemos con esta historia. Louise fue la última en invocar a su familiar, los demás estudiantes habían invocado los suyos y todos esperaban que hiciera lo mismo. Bueno, en realidad, todos esperaban que fracasara como lo hizo. Louise Lacero, así era ella, una maga incapaz de lanzar un solo hechizo que no le explotara en la cara. A pesar de sus fracasos, su falta de habilidades, el talento mágico que no poseía, Louise Ballere no se rindió. Incluso con las palabras hirientes que le lanzaban, mantuvo la frente en alto. Incluso abrumada por su propio fracaso, se levantó y se sacudió el polvo, lista para volver a intentarlo en el futuro. Louise no pensaba en rendirse, su terquedad y su deseo de demostrar su valía como maga disiparon los pensamientos que la delataban por su ineptitud. Louise no se rendiría bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con los insultos y apodos de sus compañeros destinados a menospreciarla. Aunque su voluntad se pusiera a prueba con cada fracaso, no flaqueó. Louise no gritaría de sufrimiento, sino que arremetería con ira, irritación, fastidio. Respondería a los insultos si pudiera, pero jamás dejaría que su voz expresara su desesperación. Era Louise Françoise Leblanc de la Ballere. Nacida como maga y Ballere. Demostraría su valía. Tenía que hacerlo. Cuando esté lista, señorita Ballere, la llamó Jan, su maestra. Cerró los ojos y cantó el hechizo. Me llamo Louise Françoise Leblanc de la Ballere. La magia en su interior zumbaba mientras la llamaba. En nombre de los 5 grandes poderes del Pentágono. Crecía en su interior, la sensación era diferente a todo lo que había sentido antes. Siguiendo mi destino, invoca a un familiar. Su magia brotó en su interior y se liberó en una poderosa explosión. Otro hechizo, otra explosión. Para ser honesta, Louise ni siquiera sabía qué esperaba. ¿Esperaba que, por una vez, las cosas fueran diferentes? ¿Por qué sería? Porque era un día especial. Con su historial, debería haber esperado que las cosas salieran aún peor, así que ¿acaso se había molestado en ilusionarse? Una vez que el zumbido de sus oídos desapareció tras las explosiones, oyó las risas burlonas y los abucheos. ¿Qué más podemos esperar del Ciro? ¿Otra explosión? Típico. Menudo fracaso. Los ignoró como siempre, levantándose y sacudiéndose el polvo. Miró fijamente donde habría estado el familiar si hubiera logrado invocarlo, y todo lo que vio fue No, sus ojos se abrieron de par en par al ver algo dentro. Se adentró en el polvo y lo agarró con las manos. Cuando sintieron algo, su corazón se llenó de alegría. Una sonrisa se dibujó en sus labios al ver algo allí para ella. Un familiar. Cuando el polvo finalmente se disipó y lo acercó, la sensación pasó de euforia a pavor. Había algo dentro del círculo de invocación. Era. Cuando los demás estudiantes vieron lo que tenía en las manos, se quedaron boquiabiertos, sorprendidos. No es que ella lo notara, pues la maga estaba demasiado concentrada en mirar lo que tenía en las manos. ¿Es eso? No puedo creerlo, invocó algo. Pero está muerto, míralo. En la palma de ambas manos había una calavera que pertenecía a algo del tamaño de un niño pequeño.
Era lisa y cuadrada, con 2 agujeros vacíos donde deberían haber estado los ojos. Tenía cuernos que crecían a cada lado, extendidos pero curvados hacia adentro hasta la mitad, y en la punta se dividían en 2 puntas. Parecía haber pertenecido a una criatura esquelética o incluso a un insecto. Si no hubiera estado sosteniendo la calavera que ya se había partido en 2. Se quedó mirando el cascarón vacío, sin poder creerlo. Había invocado a un familiar, era maga, pero tuvo que arruinarlo matándolo antes de poder ver siquiera qué era. Con manos temblorosas, juntó las 2 mitades del cráneo, formando la forma original. Por Dios, si mató a su familiar. ¿Qué tan fracasada hay que ser para hacer eso? No soy una fracasada, murmuró para sí misma, mirando el cráneo vacío y ahuecado. Había invocado algo, no era una fracasada. Señorita Ballere, no se sienta mal, intentó tranquilizarla su maestra. Aunque es bastante raro, un mago puede matar accidentalmente a sus familiares. No sabía cómo se suponía que eso la aliviaría, así que no respondió. En su lugar, cantó el hechizo que lo habría ligado a ella, y que si no valía nada, y que si explotaba si lo hacía. Me llamo Louise Françoise Leblanc de la Ballere. Era su familiar. Pentágono de los 5 poderes elementales, bendice a este humilde ser. Prueba de que era una maga. Y conviértelo en mi familiar. La desesperación le bastó para terminar el cántico y besar la frente de la calavera. ¿Quién eres? ¿Tú? Sus manos soltaron la calavera mientras un escalofrío le recorría la espalda. Giró la cabeza de un lado a otro, mirando a quien había dicho esas palabras. Pero por la confusión de sus compañeros, no era ninguno de ellos. Tú. Ella se volvió hacia el cráneo y notó que brillaba. Como nosotros. Por voluntad propia, extendió la mano hacia la calavera, la varita que sostenía brilló. Nacido de Dios. Esta vez no hubo explosión, un chorro de negro puro salió disparado de la punta de su mano. Se movió con tanta fluidez en el espacio entre su varita y la calavera que parecía agua. Y vacío. Vacío. La mención del 5.º elemento la sacó de su estupor, al mismo tiempo que la calavera, que había estado vacía, se llenó con el negro que había conjurado. Esto permitió que la calavera flotara en el aire por un instante, y luego, en un estallido de magia negra, se formó un cuerpo. Un cuerpo pequeño con brazos y piernas rechonchos, sin dedos en las manos ni en los pies. Lo envolvía una capa que parecía zarcillos. La calavera era la misma, solo que ahora, en lugar de ver el blanco de la parte posterior, parecía estar mirando un agujero negro. No era simplemente negro, era como si faltara algo, como si estuviera vacía. Fue como mirar al vacío, dijo en voz alta. La criatura, su familiar, se acercó y levantó la cabeza. La miró con esos ojos vacíos. Sus compañeros susurraron, pero ella no les prestó atención. Extendió la mano para cogerlo, y cuando sus manos estaban a punto de rodearlo, se detuvo un momento antes de volver a entrar. No sintió nada al sostenerlo, ni calor ni frío. Lo levantó a la altura de los ojos y volvió a mirar fijamente esos ojos vacíos. Criatura del vacío. Una de nosotras. Tener un familiar fue una experiencia extraña para Louise. Después de su pequeño espectáculo, a pesar de algunas burlas y risas más, todos aceptaron que era una maga. Después de todo, logró invocar a un familiar, uno con el cráneo de un insecto, un cuerpo de... Bueno, no sabía qué era, y por un momento contempló simplemente repetir lo que le había dicho. Que era un ser hecho del 5.º elemento del Pentágono, el vacío. Pero no lo hizo, ya sea porque no quería sonar como una hereje después de finalmente probarse a sí misma o por otra razón que desconocía.
En cambio, lo llamaron espíritu del agua y posteriormente la llamaron maga del agua considerando la naturaleza fluida de lo que había salido de su varita. Por supuesto, muchos aún dudaban de ella. Algunos argumentaron que ser llamada maga del agua era un insulto para los magos del agua por igual. Su propio profesor parecía estar mirando a su familiar, escudriñándolo cuando lo llamaron espíritu del agua. No sentía la necesidad de discutir con ellos, aceptó sus comentarios y, en cambio, abrazó a su familiar. Este la observaba en silencio, aún con esos agujeros en lugar de ojos. Cuando llegó la hora de volver a sus habitaciones, Louise se encontró agarrando la mano de su familiar mientras caminaban de regreso a su habitación. Aún sentía que no sujetaba nada, a pesar de la fuerza con la que la sujetaba. Estaba un poco esponjosa por cómo la sujetaba, como gelatina o baba. Entró en su habitación y sus ojos se posaron en el montón de heno que habría sido la cama de la bestia que se suponía que debía invocar. Miró al familiar con aspecto infantil y le preguntó, ¿te parece bien? Este se giró para mirarla, aún en silencio y sin decir palabra, y luego se volvió hacia el montón de heno. Louise arqueó una ceja. «Puedes responderme, ¿verdad?», preguntó irritada. El familiar no respondió, en cambio, soltó su mano y se sentó en el montón de heno. Y una vez más, simplemente la miró fijamente. La maga suspiró y entró después, siguiéndola con la mirada mientras cruzaba la habitación. Ignoró la mirada y se quitó la capa, colocándola sobre la cama. Observó la cama un momento, antes de darse la vuelta para sacar una silla. Tomó asiento y se sentó frente al montón de heno para poder mirarlo de frente, al cráneo. Su familiar la siguió mirando todo el tiempo, sin decir palabra. «Al menos eres atenta», le dijo. Respiró hondo y exhaló para calmar los nervios, cerró los ojos. «De acuerdo, Louise, este es tu familiar, prueba de que eres una maga, una criatura unida a ti de por vida». Los abrió, mirando de nuevo las cuencas vacías del cráneo. «De acuerdo, familiar, has sido convocado aquí por mí, lo que significa que soy tu maestro, ¿entiendes?». La miró, con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba para poder verla, y asintió. «Una confirmación verbal ayudaría», le dijo. Respiró hondo otra vez. «Bueno, entonces sabe que es mi familiar». «Bien, esto es bueno». Incluso ahora su corazón latía aceleradamente. Lo miró de nuevo. «Ahora, como eres mi familiar, necesito que me des un nombre», dijo. Ninguno de los dos habló, el silencio se prolongó mientras se miraban fijamente. Frunció el ceño. «Dije que necesito un nombre, familiar». ¿Se estaba terco ya? Acababa de invocarlo, y él sabía que ella era su maestra. Entonces, ¿por qué no decía su nombre? Su familiar permaneció en silencio todo el tiempo. ¿Y bien?, rompió el silencio con un gruñido irritado. «Estoy abierta a sugerencias, familiar». Inclinó su cráneo, como confundido. Sus ojos se abrieron de par en par. «No te hagas la tonta conmigo», espetó. «Te oí hablar cuando invoqué tu cuerpo, así que no intentes callarte». Continuó mirándola en silencio. Sus ojos se entrecerraron. ¿Se estaba revelando? ¿Había cambiado repentinamente de opinión? Justo antes de que pudiera hablarle, le dijo que había nacido del vacío y de Dios, lo que fuera que eso significara. ¿Podía hablar, entonces por qué guardaba silencio? Extendió la mano y la tomó por la capa, sujetándola a la altura de los ojos. «¿Y bien?», preguntó. «No me ignores, habla». Sacudió a la pequeña criatura que tenía en sus manos. El cuerpo de su familiar se estremeció, al igual que sus pequeños brazos y piernas. Pero no reaccionó más, la criatura simplemente la miró en silencio mientras su cabeza se balanceaba de un lado a otro. Dejó de sacudirla, y la criatura no mostró ninguna reacción a sus bruscos gestos.
Bien, entrecerró los ojos. Si no quieres hablar, no puedes quejarte cuando te diga algo que no te gusta. Su amenaza, bastante inofensiva, fue recibida con silencio, como con todo lo demás. Contuvo un suspiro de fastidio y miró a la criatura en sus manos. ¿Qué eres? Se giró para verla de lado, girándola hacia un lado u otro. Normalmente habría sido un poco cautelosa al jugar con una criatura tan pequeña, pero era su familiar, así que tenía que ser poderoso. Había vuelto a la vida, así que debía ser más resistente de lo que parecía. Al principio pensé que eras un bicho, murmuró, girándolo completamente para mirarlo desde atrás. No había nada en la parte posterior de su cabeza, solo era un cráneo blanco y liso y la capa con forma de zarcillo que llevaba. Lo giró hasta que volvió a ver su cara. Pero aparte de tu cabeza, no pareces un bicho. Te llamaban espíritu del agua, frunció el ceño. Pero no me lo creo del todo. Volvió a mirar la calavera. En ningún libro que leo se dice que un espíritu del agua tenga una calavera. Observó el resto de su atuendo. O una capa, y luego su cuerpo. O incluso un cuerpo de agua de un color tan negro. Volvió a su cráneo, mirando de nuevo los agujeros que eran sus ojos. Lo acercó y metió un dedo en su cuenca. ¿Y qué eres? Su dedo desapareció en la cuenca. Una criatura nacida de Dios y del vacío. Sus manos retrocedieron, sacando el dedo mientras un escalofrío le recorría la espalda al oír la voz repentina. Lo soltó y cayó al suelo. Abrió los ojos de par en par al señalarlo. Ahí hablaste. Bajó la vista un instante y luego levantó la cabeza para mirarla. Un gruñido se dibujó en su rostro. Bien, así. Se levantó, jalando la silla para sentarse frente a su espejo de tocador. Si me vas a ignorar, yo haré lo mismo. Se oyó un crujido mientras se concentraba en sí misma, en lugar de en la irritante criatura que había invocado. Tras un rato enfurruñándose con un familiar ya rebelde, Louise se encontró mirando un pergamino vacío con una pluma en la mano, pensando en empezar a escribir una carta a su familia. Después de todo, había invocado a un familiar y también había demostrado ser una maga con su pequeño truco. Así que tal vez, quizás su madre estaría orgullosa de ella ahora. Sus pensamientos se interrumpieron al notar a su familiar a su lado. La pequeña criatura miraba fijamente el trozo de papel en su tocador. Lo ignoró, manteniéndose fiel a su pro. Extendió la mano hacia el trozo de papel, e inmediatamente ella se abalanzó sobre él. Oye, no. Su mano agarró su brazo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Mapa? El frío regresó, y su agarre en el brazo se soltó. Lo miró con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Puedes hablar? ¿Por qué insistes en no decirme nada cuando te lo pido? Silencio. Sintió ganas de regañarlo, pero simplemente gruñó. Con la mano libre, intentó alcanzar el papel sobre la mesa. A lo que ella respondió empujándolo fuera de su alcance y mirándolo con una pizca de confusión. ¿Quieres el papel? Dejó de intentar alcanzarlo y se giró hacia ella. Asintió. Ella lo miró. Lo llamaste mapa, ¿sabes dibujar? Asintió de nuevo. Louise sintió que se le alegraba el ánimo. Progreso. Sonriendo, le entregó el pergamino y luego una pluma. Toma, entonces, dibuja algo que me resulte familiar. La miró. Ella observó la pluma seca en su mano y, antes de que pudiera darle un tintero, empezó a garabatear en el papel. Un instante después, se detuvo. Necesitas tinta para dibujar. Su declaración se interrumpió al revelar lo que había dibujado. Era un mapa, uno rudimentario que mostraba cómo llegar desde el patio donde había sido invocado hasta su habitación. Una parte de ella se sintió eufórica, podía comunicarse con él incluso si se negaba a hablarle, otra, sin embargo, notó algo más. Tomando el papel de su mano,
miró hacia el gran círculo que supuestamente representaba el patio. Un suspiro de frustración escapó de sus labios al ver lo que parecían símbolos sin sentido en el lugar donde se encontraba el patio. Por su ubicación, era una descripción de la zona. «Claro que no sabrías escribir en mi idioma», murmuró. «Probablemente fue una suerte que pudieras hablarlo o entenderlo». Le devolvió el mapa a su familiar, quien lo tomó y lo sostuvo a un lado. A pesar de eso, sonrió. «Bueno, al menos sé que puedes entenderme aunque no quieras hablarme». La sonrisa se convirtió en una mueca burlona. «Ja, me gustaría ver las caras de todos mañana cuando les muestre cuánto me he unido a ti en un solo día». Ladeó la cabeza. «Silencioso como siempre, ¿eh?». Su sonrisa burlona se desvaneció al suspirar. Lo miró. «Bueno, todavía necesitas un nombre y no tengo ganas de inventar nada único ya que no quieres ayudar». Se tocó la barbilla mientras lo miraba y se encogió de hombros. «Supongo que te llamaré Bicho». Extendió la mano y le dio una palmadita suave en la cabeza. «Bicho, ese es tu nombre ahora, familiar». Bicho asintió. «Bien». Se levantó de la silla y se preparó para dormir. Mientras yacía en su cama, lo miró, sin dejar de mirarla fijamente. «Descansa un poco, familiar, tenemos clase mañana». El animal regresó al montón de heno y se sentó en él. «Buenas noches, Bug». Mientras apagaba la vela, cerró los ojos. Y apenas pudo oír el rasgueo de una pluma sobre el papel. Continuó un rato, antes de detenerse. Louise asintió, y mientras se quedaba dormida, no oyó los pasos de su familiar. Escena. En lo profundo de las bóvedas mágicas de la escuela, un objeto singular pareció moverse repentinamente por sí solo. Era una calavera, con dos cuernos creciendo en el lado derecho, mientras que el izquierdo estaba agrietado, revelando su interior vacío. Uno de los cuernos era más grande que el otro, y al faltarle en el lado izquierdo, hacía tiempo que se había derrumbado. Un pulso negro llenó el cráneo por un instante, luego parecieron brotar zarcillos de la base. Se sacudió hacia arriba. Pero entonces, tan repentino como lo hizo, se quedó quieto nuevamente y el negro que llenaba el cráneo y los zarcillos desapareció. Louise se despertó al oír el sonido de la puerta al abrirse. La maga se incorporó, frotándose los ojos, preguntándose si se habría quedado dormida otra vez. Al girarse hacia la puerta, vio a Bug cerrándola tras él al entrar en su habitación antes de darse la vuelta. Lo miró fijamente a los ojos, las cuencas solo mostraban negro. «Bug», gritó aturdida. «¿Saliste?», bostezó. «¿Saliste de la habitación?». El animal no respondió, regresó al pajar junto a su cama. Metió la mano en su capa y sacó el papel que ella le había dado y la pluma. Empezó a garabatear de nuevo. «¿Saliste de mi habitación, Bug?», preguntó de nuevo, y su molestia por su silencio la despertó un poco. Se giró hacia ella y asintió, lo que la hizo fruncir el ceño. «No debería salir sola, eres mi familiar». Ladeó la cabeza. Bajó la mirada hacia donde estaba sentado. «¿Qué hiciste, saliendo tan tarde en la noche?». Por un momento, una idea la asaltó. No estaba intentando escapar, ¿verdad? Miedo mezclado con ira. Ya se estaba revelando anoche, pero eso no significaba que fuera a... Giró el papel entre sus manos, mostrando el mapa que había dibujado ayer, y para su sorpresa, el contenido ya era más grande que el que le había mostrado la noche anterior. Completamente despierta, Louise abrió mucho los ojos. «Bicho, ¿pasaste toda la noche explorando la escuela?». Miró por la ventana después de que asintiera. Amanecía, lo que significaba que había pasado más de 6 horas recorriendo la escuela para completar su mapa. Volviéndose hacia su familiar, rascó el pergamino con precisión.
A pesar de los muñones que tenía en lugar de manos, demostró una destreza notable al expandir el mapa. Una sonrisa se dibujó en sus labios, un familiar que sabía escribir y dibujar. Le gustaría ver a Zerbst intentar decir que su estúpido lagarto de fuego era mejor cuando el suyo era un cartógrafo culto. Suspiró al pensar, ¿para qué necesitaría un mago un cartógrafo? Lo pensó en silencio mientras su familiar seguía dibujando. Al cabo de un rato, los rayos del sol empezaban a asomarse por la ventana y en ese momento su familiar había terminado de añadir cosas a su mapa. Se giró hacia la ventana, con las cuencas negras mirando al sol. ¿Has terminado?, preguntó Louise. Volvió la cabeza hacia ella y asintió. Ella extendió la mano, déjame verlo. Se levantó del pajar, se dirigió a su cama y le dio el mapa. Después, pasó junto a ella para pararse junto a su ventana. Al mirar el mapa, quedó impresionada, incluso si un mago no necesitara un cartógrafo, pensó que dejarlo como pasatiempo no sería tan malo. Notó más detalles en el mapa, el patio tenía lo que parecían pequeños árboles que salpicaban los bordes del círculo y la puerta. La habitación anterior tenía esa fuente con la que veía a Zerbst coquetear con su juguete favorito. Incluso notó que una habitación tenía lo que parecía un muslo de pollo. Una mueca se dibujó en su rostro al ver cerca otro dibujo más pequeño de una rata, lo que solo pudo suponer era la cocina. Claro que todos tenían una escritura incoherente, así que solo pudo descifrarlo por la forma y los diagramas. Bueno, bajó el mapa para mirar a Bag. Si no hay nada más, si puedo enseñarte a escribir el idioma, puedo pedirte que tomes notas adicionales. Su familiar no le respondió, al menos no se giró hacia ella. En cambio, miraba el sol que ascendía lentamente en el cielo. Oh, debería prepararme. Colocó el mapa sobre la cama y, antes de quitarse las sábanas, Louise se levantó y se dirigió a su armario. Mientras sacaba la ropa que necesitaba, le gritó a Bag, familiar, ¿puedes traerme un poco del pergamino del cajón? Y también el tintero y las plumas. Tenía el día libre, al igual que el resto de los de segundo año que habían invocado a un familiar, así que pensó que así empezaría a enseñarle a Bag el lenguaje escrito. No podía ser muy difícil, podía hablar su idioma aunque pareciera no quererlo, y entendía sus órdenes. Cuando terminó de ponerse el uniforme y echar la ropa del día anterior al cesto de la ropa sucia, estaba lista para irse, pero descubrió que su familiar no estaba. No solo no había conseguido nada de lo que le había pedido, sino que seguía mirando por la ventana. Bag, le gritó, con las manos en las caderas. No se giró hacia ella. Continuó mirando por la ventana, con la cabeza inclinada hacia arriba para contemplar el sol. Gruñendo, se acercó y lo agarró de la mano. Bicho, te dije que... ¿La luz? Un escalofrío le recorrió la espalda, como siempre que hablaba. Negó con la cabeza. Bicho, tiró de su brazo. Cuando un maestro te dice algo, un familiar debe obedecerlo. Finalmente, giró la cabeza hacia ella. Asintiendo, señaló su escritorio. Trae pergaminos y plumas, te enseñaré a escribir después del desayuno. Soltó su mano, permitiéndole ir a su escritorio. Rebuscó en ella y regresó con un puñado de pergaminos y más de un par de plumas. Se detuvo frente a ella y se las ofreció. Por un momento, estuvo a punto de decirle que volviera a buscar tinteros. Pero recordó la pluma que había usado la noche anterior y decidió no hacerlo. Dio un paso más cerca y ofreció los pergaminos y las plumas una vez más. No ahora después de desayuno, pasó junto a Bag, instándolo a seguirla. Estaré en el comedor para comer, así que espera con los demás familiares. Llegó a la puerta, frunciendo el ceño al notar que una de sus llaves estaba en la cerradura. La sacó, se giró hacia él y la agitó frente a su cara. No tomes mis cosas a menos que yo te dé permiso. El animal inclinó la cabeza.
Ella puso los ojos en blanco, salió y le sostuvo la puerta abierta. Escena. Cuando le dijeron que esperara con los demás familiares, Buck no se opuso. El siempre silencioso familiar se contentó con dejar la presencia de quien lo había despertado y convocado, incluso si ella misma parecía dudar en dejarlo ir. Se sentó junto a la pared junto a las otras criaturas que esperaban a que sus amos terminaran de comer. A su alrededor estaban esparcidos el pergamino y las plumas que había traído, lo que hizo que algunas de las otras criaturas se reunieran a su alrededor mientras los miraban con curiosidad. Una de ellas, una criatura esponjosa con alas, incluso se lo llevaron con una de las plumas. Buck ignoró la mayoría y se concentró en otra cosa, principalmente en rehacer el mapa que había creado la noche anterior. Por cómo lo miraba su maestra, supuso que quería ese mapa para ella. Dibujarlo de nuevo no le llevó tiempo, el recuerdo aún estaba fresco. Algunas criaturas lo observaban mientras trabajaba en el pergamino. Modificó algunos diagramas y posiciones, era la primera vez que tenía que hacer un mapa desde cero en lugar de terminar uno incompleto. Era más difícil de lo que parecía, pero no significaba que no pudiera hacerlo. Un mapa era necesario por si alguna vez se perdía, ya que recordaba haberlo necesitado cuando recorría los sinuosos caminos que parecían laberintos. Si no hubiera dibujado todos los caminos entonces, pensó que no podría hacer lo que hacía ahora. Y en menos de un momento terminó, el mapa se completó con un par de añadidos, como un pequeño diagrama de quien lo había invocado, dibujado en su habitación. Estaba. Y afuera, donde él y las otras criaturas lo esperaban, añadió un pequeño dibujo de ellos. El mapa y la pluma se guardaron en su capa, desapareciendo en su interior. Sin nada más que hacer, Buck simplemente se sentó en la hierba mientras esperaba a que su amo saliera del salón. Al hacerlo, levantó la cabeza para ver la gran bola amarilla en el cielo. Era tan brillante como la última vez que la había visto. Se cernió sobre ella a tanta distancia que pensó que necesitaría estar en el punto más alto de esa zona para desafiarla. Pero primero necesitaba un arma, usar un medio para defenderse no era inteligente. Apartó la vista del sol y se encontró observando a las dos criaturas que lo observaban. Las demás criaturas le habían dado la espalda hacía tiempo, con la excepción de una gran bestia azul con alas y una criatura marrón y redonda con un triángulo en la cabeza que la observaba fijamente. Esta última se arrastró hacia ella, con sus ojos marrones y brillantes fijos en los suyos. Entonces, sin previo aviso, sacó la lengua y la lamió. Buck, empujado contra la pared por el lametón, se quedó mirando mientras la bestia retrocedía. Sacudió la cabeza y, mirando fijamente, se alejó a toda prisa, moviendo la lengua de un lado a otro. Chocó con varias de las otras criaturas y, antes de poder hacer nada más, se ocultó rápidamente. La otra bestia, al ver la reacción de la criatura, retrocedió con expresión nerviosa. Buck simplemente agarró su capa para limpiarse la baba de la cara. Escena. Una vez terminado el desayuno, Louise fue la primera en salir corriendo del comedor, dirigiéndose hacia donde esperaban los familiares. Buck lo llamó al salir del edificio y entrar al patio. El familiar en cuestión estaba desplomado contra la pared. Algunos de los otros familiares habían recogido algunos pergaminos y plumas que rápidamente dejaron caer al oír su voz. Se alejaron de Buck mientras su familiar levantaba la cabeza. Se levantó, recogió los utensilios dispersos y comenzó a caminar hacia ella. Curiosamente, una sensación de alivio la inundó mientras caminaba hacia ella. No sabía si era aliviada de que no se hubiera ido simplemente como la noche anterior, o de que ninguno de los otros familiares hubiera decidido copiar a sus maestros e intimidarlo. Pero cuando Buck llegó hasta ella y le ofreció de nuevo los pergaminos y las plumas, dejó de lado esa sensación. ¡Ay, qué adorable!, exclamó. Justo a tiempo para que otra sensación reemplazara el alivio. La voz familiar la hizo estremecer.
Louise giró la cabeza y vio a Kirche mirando a su familiar con una mano en la mejilla y su habitual sonrisa burlona. La señaló con el dedo. ¿Le enseñaste eso? No, Louise hinchó el pecho. Bag es lo suficientemente inteligente como para poder hacer eso desde el principio. Se puso una mano en la cadera y la señaló con el dedo. Algo que apuesto a que tu estúpida lagartija ni siquiera puede hacer. Oh, por favor, Zero, pasó junto a ella. Como si llevar equipo fuera algo especial. Se tapó la boca con la mano y gritó, Flam, ven aquí. La salamandra respondió a la llamada de su amo, arrastrándose hacia ella y deteniéndose a sus pies. La miró de reojo mientras se arrodillaba para acariciar a la bestia. Cualquier familiar puede hacer tareas domésticas para sus amos, entrecerró los ojos y sonrió con suficiencia. Al menos mi familiar es un lagarto que puede escupir fuego, que puede hacer tu pequeño espíritu del agua. Bueno, su sonrisa no pudo ser más amplia. Si quieres saberlo, mi familiar es un creador de mapas experto. Se cruzó de brazos y la miró. Enséñale a Bag. Bag, que seguía ofreciéndole el equipo, bajó las manos. Miró a su alrededor un momento antes de dejarlas caer todas al suelo, algunas derramándose sobre sus piernas. Ignoró sus gritos mientras buscaba en el interior de su capa y sacaba otro trozo de papel. Se lo ofreció de nuevo. Louise lo agarró con una expresión de fastidio en el rostro por un instante antes de que una sonrisa volviera a su rostro. Se giró hacia Kirche, le tendió el papel, lo desdobló y se lo mostró. Mira, mi familiar ya es más listo que el tuyo. Kirche abrió mucho los ojos al ver el papel en sus manos. Se levantó y lo miró. Bueno, miró a la pequeña criatura del tamaño de una niña a su lado, que ya estaba recogiendo los pergaminos y las plumas, y sonrió. Admito que tienes un familiar bastante listo. Louise soltó un alegre le devolvió el mapa a su familiar y comenzó a alejarse. Claro que sí, es propio de mis habilidades. Bag la siguió rápidamente. Justo cuando estaba casi fuera del alcance del oído, Kirche la llamó, supongo que podrás manejar la exposición de familiares sin problemas entonces. ¿Sabes que sí?, gritó Louise y se dirigió a una de las mesas vacías. El mago tomó asiento y le indicó a Bag que hiciera lo mismo. Subió con dificultad debido a la carga, pero logró subirse. Los dejó caer sobre la mesa, algunos rodaron y cayeron al suelo. Louise no le importó, no pudo evitar sonreír mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Viste la cara de Zerbst?, preguntó con vértigo. Se quedó atónita, la dejaste atónita. Casi contuvo una carcajada. Se lo merece. Bag había bajado a recoger los pergaminos caídos, ignorando su aparente felicidad. Una vez que los hubo recogido todos, los colocó con cuidado sobre la mesa. Antes de colocar también sus manos. Louise asintió, sin dejar de sonreír. Cuando terminemos aquí, te convertiré en el mejor familiar que jamás haya existido. Y si un familiar es genial, también lo es un mago. Ella abrió un pergamino y tomó una pluma. Ahora Bag, comenzaremos tu lección de hoy. A Louise, como a muchos magos, le gustaba aprender. Le gustaba aprender sobre magia y hechizos, y cuando tenía tiempo, repasaba la etiqueta de los nobles, porque en el futuro, al casarse, tendría que actuar como una esposa adecuada al mismo tiempo que era noble. Y aunque la mayor parte de lo que aprendía era para mejorar su estatus como noble y maga, disfrutaba aprendiendo. Por eso, ella y sus hermanas solían tener tutores que la ayudaban en las clases, para añadir un poco más de conocimiento a su repertorio. No todos eran buenos, si Louise fuera honesta, incluso diría que algunos de los tutores que había tenido eran una completa basura, y se preguntaba cómo habían conseguido el trabajo. Algunos dirían que estaría culpando a los tutores, cuando era ella la que lo hacía mal. ¿Y qué? Tenía derecho a quejarse de quien le había enseñado, tenía derecho a quejarse de no entender lo que se le enseñaba. Después de todo, no era algo único,
ya que también oía a sus hermanas quejarse a gritos de lo mal que era un tutor. Ahora, sin embargo, al ver las muchas palabrotas que había dicho, tanto a escondidas como en persona, todos los insultos y gritos que les había lanzado, estaría más que dispuesta a retractarse. Porque como Buck no lograba escribir su nombre por tercera vez consecutiva a pesar de las instrucciones, Louise empezaba a darse cuenta de que enseñar a alguien no era tan fácil como pensaba. No, Buck, Louise apenas contuvo un gruñido mientras señalaba el gran BUG que había escrito en la parte superior del papel donde estaban escribiendo con su pluma. Solo escribe tu nombre, dijo con tono exasperado. Su familiar miró las palabras, la miró a ella, miró los intentos fallidos anteriores. Al principio no hizo nada, simplemente se quedó mirando su nombre escrito en letras grandes. Levantó la pluma en la mano y dibujó exactamente los mismos símbolos que la última vez, lo que significaba que para ella era un completo galimatías. Buck levantó la vista de su escritura y la señaló con su propia pluma. Louise observó los símbolos y los otros 3 símbolos que cubrían la página. Soltó un gruñido y se tapó la cara con las manos antes de finalmente apoyar la cabeza en la mesa. Sé que sería demasiado fácil, pensó Louise. Su mirada pasó del papel que usaba Buck a los otros pergaminos abiertos con palabras más elaboradas e incluso frases esparcidas por la mesa. Todos tenían el mismo efecto. Al principio pensó que estaría bien empezar con «Soy Buck, familiar de Louise Françoise Leblanc de la Valliere». Al fin y al cabo, tendría que ser reconocido como su familiar. ¿Y si se perdía en algún sitio y se negaba a hablar, cómo se había obstinado con ella? Necesitaba que pudiera volver a ella, así que era necesario que se identificara en su idioma. Pero Buck seguía haciendo esos símbolos incoherentes una y otra vez. Al principio lo dejó, claro que probablemente era su idioma, así que solo intentaba acostumbrarse a su lenguaje escrito. Claro, Buck simplemente no parecía querer, o al menos no poder, escribir en su idioma. Incluso cuando pasó de «So Buck, familiar de Louise», a frases aún más sencillas como «Soy el familiar de Louise», antes de pasar a frases aún más sencillas como «So Buck», hasta llegar a palabras sueltas. Y cuando ni siquiera pudo escribir, Louise pensó que al menos podría escribir «Buck» en su idioma escrito. Pero, por desgracia, no pudo. Y ahora la mesa estaba llena de pergaminos cubiertos de garabatos sin sentido. Varios estudiantes se reían de ella. Aún así, si algo puedes sacar de esto, al menos que sepas que eres un tintero inagotable, murmuró Louise para sí misma, mirando la punta de su pluma. Seguía tan oscura como cuando escribió la primera frase, y no parecía que fuera a secarse pronto. Además, no goteaba ni formaba charcos y se quedaba demasiado tiempo en un punto. Observó a su familiar, que la observaba fijamente. Seguía pensando que no sabía qué era, aunque lo llamara bicho, obviamente no era ningún insecto. Y dado que había conseguido que nunca más necesitara gastar ecus en un tintero, quizás si era un espíritu del agua. Lo había preguntado, pero entonces le darían el mismo discurso de nacida del vacío y Dios y no necesitaba que la etiquetaran de hereje. Suponiendo que esta vez recibiera una respuesta en lugar de solo silencio. Miró a su familiar, que seguía escribiendo BUG en su idioma, y lo señaló. ¿Tienes problemas con tu familiar, Louise? Su molestia se convirtió en irritación ante la voz pomposa. Levantó la cabeza, girándola un poco para mirar a Guiche. El chico rubio tenía su habitual sonrisa arrogante mientras se acercaba a su mesa. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres, Guiche? Su sonrisa desapareció. Mirando a su alrededor con preocupación. Me pregunto si has visto a Verdante por alguna parte. La señaló con un gesto. No lo he visto desde que salí del comedor. No he visto a tu familiar Guiche, dijo Louise encogiéndose de hombros. Ella se sentó y levantó una ceja. ¿Por qué me preguntas a mí? Señaló a Buck. Bueno, oí a Kirche decir que tu familiar es más listo de lo que parece.
Se encogió de hombros. Pensé que podría saber dónde está Verdante, ya que lo esperaba afuera. Louise miró al rubio un rato, sopesando mentalmente los pros y los contras de ayudarlo. Personalmente, no quería hacerlo. Pero había venido porque ese Zerbst había dicho que Bug era listo y sabía que si oía que Bug no podía ayudar, tendría más argumentos. Bien, suspiró Louise y se volvió hacia su familiar. Bug, la mano de su familiar se alzó, aparentemente esperando otra orden para escribir algo. Negó con la cabeza. No, baja la pluma. Obedeció su orden. ¿Has visto Hizo una pausa y se volvió hacia Guiche. ¿Qué aspecto tiene Verdante? Vaya, es el familiar más adorable que has visto en tu vida. Tenía una sonrisa orgullosa en el rostro. Ojos lindos pero inteligentes, una nariz larga y adorable, y las escamas marrones más finas que jamás hayas visto en un lunar. Luego se tocó la frente con el dedo. Ah, y tiene un triángulo verde en la frente. ¿Viste algo parecido, bicho? Louise se giró hacia su familiar. Inclinando la cabeza, volvió a coger la pluma. Louise, no, bicho, no escribas eso. Su familiar ignoró sus órdenes y empezó a garabatear, y un momento después levantó el papel. Además del símbolo de bicho, había una criatura redonda con 2 ojos grandes y una nariz larga. Oh, sí, es él. La sonrisa de Guiche se ensanchó. ¿Así que lo has visto? Bicho dejó el papel y señaló al suelo. Guiche arqueó una ceja. ¿A dónde señalas? El mago rubio miró al suelo, donde señalaba el tocón. No veo a Verdante. Negó con la cabeza y volvió a señalar hacia abajo. Guiche tardó un momento en suspirar y darse una palmada en la cabeza. Bajo tierra, claro, después de todo es un topo. Soltó una risa fácil. Debería haberlo esperado, con razón no pude encontrarlo. ¿Dónde lo viste por última vez? Levantó una mano, señalando la pared del fondo. Tanto Guiche como Louise giraron la cabeza, y efectivamente, había un montículo de tierra visible que algunos empleados empezaban a meter en el agujero. Gracias, pequeño Bug, asintió Guiche. Se giró hacia Louise y sonrió. Parece que Kirche tenía razón, es más listo de lo que parece. Mientras se alejaba, una mirada sarcástica apareció en su rostro. Debe ser el único hechizo bueno que has lanzado en estos 2 años. La sonrisa en el rostro de Louise se transformó en una mirada severa. Por un momento, pensó en gritarle. Pero solo suspiró y se recostó en su asiento. Bug miró al rubio mientras se alejaba. Sus ojos rosados se entrecerraron. Para que puedas entender lo que digo, giró la cabeza hacia ella. A veces incluso puedes hablar, y ahora puedes dibujar con solo una descripción. Señaló con la mano el trozo de papel que decía dibujo. ¿Pero ni siquiera sabes escribir tu nombre en mi idioma? Bajó la vista hacia el papel y garabateó los mismos 3 símbolos que aparentemente significaban bicho. Y luego lo señaló. Louise suspiró de nuevo, cogiendo el papel y mirándolo. O puedes, y solo te estás burlando de mí. O la magia que te permite entender, en primer lugar, te hace escribir solo en esto. Lo miró fijamente. Un galimatías. Cerrando los ojos, lo dejó y cogió otro papel. Bueno, en cualquier caso, si no puedes escribir en mi idioma, comenzó a escribir su alfabeto, de principio a fin. También podría ver si puedo entender tu idioma escrito. Con la última letra, le pasó el papel. Toma, tradúcelo a tu idioma. Escena. Marion ya estaba teniendo un mal día, y el desayuno acababa de terminar. Empezó cuando tuvo que limpiar un montón de cadáveres de ratas en la cocina que aparecieron de repente. Por suerte, no tuvo que limpiar la sangre ni contaminar la comida. Después, el chef la reprendió duramente cuando empezó a quejarse de los daños en el equipo.
Tuvo que gritarle que no era responsable de los arañazos en la puerta ni del cuchillo de cocina que faltaba cuando él notó que faltaba uno. Incluso se preguntó en voz alta para él por qué necesitaba un cuchillo de cocina. La situación empeoró cuando salió de la cocina y vio ese enorme montón de tierra. Por un momento, se horrorizó y pensó que uno de los familiares más grandes de los mocosos nobles había defecado de forma descomunal en el jardín. Pero al no notar ningún olor desagradable, ni la ausencia de moscas, se sintió aliviada de que solo fuera un gran montón de tierra. Podría dejar que el jardinero se encargara de eso si era así. Por desgracia, eso casi significaba que tenía que darles la comida a los niños. A todo esto se sumó el hecho de que ayer había dormido poco, porque juró haber oído pasitos diminutos, chillidos repentinos y silencio. Y cuando lo comprobó, solo vio destellos blancos y negros en los pasillos. La criada suspiró e intentó disimular su irritación y cansancio, adoptando una expresión de feliz y paciente. No necesitaba que algunos mocosos se enfadaran con ella solo porque pensaban que se burlaba de ellos al parecer ingrata por servir. Empujando un carrito hacia las mesas donde los nobles y sus familiares se reunían, empezó a repartir la comida solicitada. Marion repasó sus aquí tienen y espero que los disfruten con los niños. Algunos la despidieron con un gesto, otros la ignoraron, y solo uno o dos le dieron las gracias. Su siguiente mesa era la de los Vallere, o Zero, como los llamaban los demás nobles. Al personal le gustaba llamarla noble explosiva por razones obvias, y porque esta chica probablemente doblaba la carga de trabajo de las criadas cada vez que lanzaba un hechizo. En cualquier caso, con una taza de té en las manos, se dirigió a la mesa de la melena rosa. Vio al noble mirando un trozo de papel con expresión desconcertada, una ceja levantada y la boca abierta, confundida. ¿Qué es esto? Es como si ni siquiera hubieras escrito, solo hubieras dibujado algo en un círculo. Marion disimuló su curiosidad, dudaba que pudiera entender lo que decía el papel si ni siquiera un noble podía, y se acercó a ella con la taza en la mano. Tu té, muchacho. La voz de Marion se quebró al ver a la otra persona sentada con el noble. O mejor dicho, la otra cosa. Solo gracias a su experiencia en mantener la calma frente a nobles insignificantes, no dejó caer la taza mientras miraba fijamente el abismo negro que eran los ojos de la criatura sobre la mesa. El cráneo blanco parecía casi brillar al sol, lo cual era bastante apropiado considerando que hacía lo mismo cuando vislumbró a la criatura vagando por los pasillos la noche anterior. ¿Sucede algo, sirviente? La voz de Vallere la sacó de su estupor. Negó con la cabeza y esbozó una sonrisa. Lo siento, mi señora, le traje el té. Dejó la taza sobre la mesa antes de hacer una reverencia. Estaba mirando a mi familiar, su voz sonaba molesta, lo cual no era buena señal para Marion. ¿Sucede algo?, preguntó. Ve bueno, tragó Marion con dificultad. Pensé que podría haber visto a esta misma criatura rondando por los pasillos anoche. Levantó la cabeza y vio que Vallere la miraba con una ceja levantada. Pero, debe haber sido solo mi imaginación, mi señora. Suspiró y se volvió hacia la criatura. Así que ayer rondaba por los pasillos del castillo, ella negó con la cabeza y se volvió hacia su bag. No hizo nada, ¿verdad? Marion se encontró mirando desconcertada por la atención. Intentó pensar en algo que pudiera estar relacionado. Nada, mi señora, le dijo. No le impresionó. Si Bag no hubiera hecho nada, no te habría sorprendido tanto. Se cruzó de brazos. ¿Hizo algo mi familiar? Ay, no, ¿por qué la estaban poniendo a prueba así? Solo intentaba aguantar el día, y ahí estaba, siendo abordada por una mocosa que quería saber qué había hecho mal su pequeña criatura. Marion miró fijamente al noble, quien arqueó una ceja. ¿Y bien? Piensa, Marion, piensa. ¿Las ratas? No, eso podría insultar al noble al pensar que su preciado familiar estaba con alimañas.
Por no mencionar que decir sin rodeos que había alimañas en el castillo le costaría el trabajo. ¿Los bienes dañados? Eso tampoco. Recordó que el año pasado la alumna de segundo año había dicho una estupidez, que el familiar era parte del mago. Si decía que había dañado la comida, sería cruel, pues básicamente le estaba diciendo al noble que estaba saboteando el castillo. En ese caso, su trabajo sería la menor de sus preocupaciones. Intentó desesperadamente pensar en algo, antes de recordar la otra queja del chef esa mañana. Nos falta uno de nuestros cuchillos. Mi señora abrió la boca y se arrepintió al instante. Rápidamente extendió la mano. Pero, estoy segura de que no tuvo nada que ver con tu familiar. La noble no la miraba, sino que le preguntó a la criatura, ¿te llevaste algo, bicho? Y antes de que pudieran reaccionar, la pequeña criatura metió la mano en su capa y sacó un cuchillo de cocina cubierto de sangre seca. Incluso desde su posición, pudo ver que el filo estaba astillado y sin filo. Oyó al noble jadear, bicho. ¿Qué hiciste? Marion hizo una mueca ante el repentino grito. No podía culparla, sostener un cuchillo ensangrentado no era nada bueno, lo sostuviera quien lo sostuviera. Pero Marion no entró en pánico, simplemente recordó los cadáveres de ratas que tuvo que limpiar. Muchos tenían cortes y heridas de cuchilladas, algunos incluso habían perdido extremidades y cabezas enteras. Por eso tuvo suerte de no tener que limpiar la sangre. Se giró hacia el noble, su rostro palideció cuando la criatura levantó el cuchillo. Admiró su expresión de terror por un momento, antes de aclarar, mi señora, no se preocupe. Junto al cuchillo perdido, encontramos algunos cadáveres de ratas cerca. Parece que su familiar salió de casa ayer. Dijo en voz alta. ¿Ratas?, preguntó el Ballere, con los ojos aún muy abiertos y el rostro aún pálido. Marion asintió. Oh, tragó saliva. Ya veo, entonces está bien. La chica respiró hondo e intentó calmarse. Familiar. La voz del noble seguía temblorosa. No deberías tomar nada sin permiso, tus acciones afectan mi condición de maga. Señaló el cuchillo que tenía en la mano. Devuélvelo al sirviente. La criatura la miró con ojos inquietantes y le ofreció el cuchillo sucio. Ella extendió la mano y se lo arrancó. Gracias, dijo. Lo sostuvo cerca de ella y comenzó a alejarse. ¿Por qué tenías un cuchillo? Es peligroso tener uno, incluso si vas a cazar ratas o lo que sea. ¿Por qué cazabas ratas? ¿Tenías hambre? Deberías habérmelo dicho. De ahora en adelante, no quiero que lleves cuchillos y me avisas si tienes hambre, ¿entiendes? Marion nunca pudo entender a los magos. Ah, ahí estás, Verdante. Hablando de eso, logró ver a un chico rubio sosteniendo un topo en el aire. Ignoró el gran montículo de tierra en el suelo y, en cambio, miró al topo, parecía desesperado por lamer al rubio con todas sus fuerzas. Y a pesar de eso, el rubio se reía. Era el mismo noble que, según recordaba, se enfadaría por un trozo de tierra en su capa. Marion negó con la cabeza, nunca entendería a los magos.